El silencio antes de la erupción. Ese momento suspendido en el tiempo, cuando la tierra misma parece contener la respiración, cuando los pájaros callan su canto y el viento detiene su danza. Es en ese instante de quietud absoluta donde comienza nuestra historia esta noche. Buenas noches, querida comunidad de Somnialis. Desde cualquier rincón del mundo donde nos acompañes en este momento de calma nocturna, donde la luz de tu pantalla es quizás la única compañía en la penumbra de tu habitación, te invitamos a cerrar suavemente los ojos y dejarte envolver por esta historia que ha esperado milenios para ser contada. Esta noche viajaremos a través del tiempo hasta una época en que los seres humanos miraban hacia las montañas humeantes, no solo con temor, sino con una reverencia tan profunda que transformó civilizaciones enteras. Una época donde el fuego no era simplemente un elemento, sino una deidad viviente que respiraba, pensaba y juzgaba desde las entrañas de la tierra. ¿Qué lleva a una civilización entera a construir su existencia alrededor de algo tan peligroso como un volcán activo? ¿Qué susurros escuchaban nuestros ancestros en el rumor de la lava? ¿Qué promesas les hacían los dioses del fuego a cambio de su devoción absoluta? Durante los próximos 75 minutos, exploraremos los misterios de las culturas volcánicas que florecieron y perecieron bajo la sombra de montañas de fuego. Escucharemos los cantos olvidados de sacerdotes que conversaban con la lava. Sentiremos el calor de rituales que definieron el destino de imperios y comprenderemos por qué, incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos sintiendo esa mezcla de fascinación y terror ante el poder primordial del fuego volcánico. Prepara tu mente para un viaje que comenzará en los albores de la humanidad y nos llevará hasta el presente, donde los ecos de aquellas creencias antiguas aún resuenan en formas que quizás no habías imaginado. Imaginemos por un momento el mundo hace 100.000 años. Un planeta donde el fuego no era algo que los humanos pudieran crear a voluntad, sino un regalo divino que descendía del cielo en forma de rayo o emergía misteriosamente de las profundidades de ciertas montañas especiales. En aquella oscuridad primordial, nuestros ancestros más remotos experimentaban algo que nosotros, con toda nuestra tecnología, jamás podremos sentir completamente: el asombro puro ante el misterio del fuego volcánico. Los geólogos nos dicen que el cinturón de fuego del Pacífico ha estado activo durante millones de años, pero fue hace aproximadamente 70.000 años cuando ocurrió algo extraordinario. La erupción del supervolcán Toba, en lo que hoy conocemos como Indonesia, sumió al planeta en lo que los científicos llaman un invierno volcánico. Imaginemos la oscuridad que debió envolver al mundo durante años, el frío imposible que penetraba hasta los huesos, el sabor a ceniza que permanecía en el aire mes tras mes. Los pocos humanos que sobrevivieron a aquella catástrofe, dispersos en pequeños grupos por África y Asia, transmitieron a sus descendientes algo más que genes. Les transmitieron una memoria cultural del poder absoluto de los volcanes. En las historias susurradas alrededor de fogatas diminutas, contadas de generación en generación, el volcán dejó de ser simplemente una montaña peligrosa para convertirse en la morada de fuerzas que trascendían la comprensión humana. Si pudiéramos escuchar las voces de aquellos primeros narradores, quizás escucharíamos algo así. Hubo un tiempo antes del gran oscurecimiento, cuando el sol brillaba todos los días y los frutos crecían sin cesar. Pero los humanos se volvieron arrogantes, olvidaron agradecer a la montaña de fuego por permitirles vivir en sus faldas. Y entonces, la montaña habló. Estas primeras narrativas volcánicas compartían elementos asombrosos sin importar la distancia geográfica que separaba a los pueblos. Desde las islas de lo que hoy es Japón hasta las cordilleras de los Andes, encontramos relatos similares. La montaña que respira, la montaña que tiene hambre, la montaña que castiga y la montaña que, sorprendentemente, también protege y fertiliza.
Los antropólogos han identificado un patrón fascinante en estas culturas volcánicas tempranas. No se trataba simplemente de sociedades que por casualidad vivían cerca de volcanes, eran culturas que deliberadamente elegían establecerse en estas zonas peligrosas. ¿Por qué? La respuesta nos lleva a uno de los grandes paradojas de la experiencia humana. El mismo fuego que destruye es el fuego que crea. Las tierras volcánicas, como sabemos ahora, son extraordinariamente fértiles. La ceniza volcánica contiene minerales que enriquecen el suelo de manera espectacular. Una sola erupción moderada puede depositar nutrientes que convertirán tierras estériles en paraísos agrícolas durante generaciones. Nuestros ancestros no conocían la química detrás de este fenómeno, pero sí observaban que después de cada erupción, después de cada ira divina, venía un período de abundancia casi milagrosa. En algún momento, hace aproximadamente 20.000 años, comenzó a cristalizar una idea revolucionaria en estas sociedades. El volcán no era un enemigo a evitar, sino una deidad a apaciguar. Si se le ofrecían los tributos correctos, si se le hablaba en el lenguaje adecuado, si se respetaban sus ciclos y humores, la montaña de fuego podía convertirse en aliada. Pensemos en el impacto psicológico de esta transformación conceptual. Por primera vez en la historia humana, grupos enteros de personas decidieron que era posible negociar con las fuerzas más destructivas de la naturaleza. No huir de ellas, no simplemente temerles, sino establecer una relación, un diálogo, un intercambio. Los primeros sacerdotes volcánicos surgieron de esta necesidad de interpretación y mediación. Según las tradiciones orales que han sobrevivido fragmentariamente hasta nuestros días, estos primeros habladores del fuego eran individuos que afirmaban poder escuchar los mensajes de la montaña en el rumor de las fumarolas, leer sus intenciones en el color del humo, predecir sus estados de ánimo por el temblor sutil de la tierra. Imaginemos a uno de estos sacerdotes primigenios, de pie en la ladera de un volcán activo hace 15.000 años. El calor del suelo penetra a través de sus pies descalzos, el olor a azufre llena sus pulmones, el rugido sordo de la montaña resuena en su pecho. En ese momento de conexión total con las fuerzas telúricas, experimenta algo que las religiones posteriores llamarían éxtasis místico. La sensación de fusión con algo infinitamente más grande que uno mismo. Las técnicas de estos primeros sacerdotes volcánicos eran sorprendentemente sofisticadas. Evidencia arqueológica sugiere que ya en el año 10.000, antes de nuestra era, existían observatorios rudimentarios cerca de volcanes activos, lugares donde generaciones de observadores registraban meticulosamente cada cambio en la montaña. Utilizaban cuerdas con nudos, marcas en rocas, canciones memorizadas, cualquier método disponible para preservar el conocimiento de los patrones volcánicos. Un aspecto fascinante de estas culturas tempranas es cómo desarrollaron lo que podríamos llamar una tecnología espiritual para lidiar con la ansiedad constante de vivir bajo la amenaza volcánica. Los rituales diarios, las ofrendas regulares, los cantos específicos, todo servía no solo para apaciguar al volcán, sino para dar a la comunidad una sensación de agencia, de control, frente a lo incontrolable. Las ofrendas variaban enormemente según la región y los recursos disponibles. En algunas culturas del Pacífico se ofrecían los primeros frutos de cada cosecha. En las Américas encontramos evidencia de ofrendas de jade y obsidiana, piedras consideradas sagradas por su origen volcánico. En casos extremos, particularmente durante períodos de actividad volcánica intensa, algunas sociedades recurrían al sacrificio humano, convencidas de que solo una vida humana podía calmar la sed de la montaña de fuego. Pero sería un error ver estas prácticas únicamente a través del lente del miedo. Los registros arqueológicos y etnográficos sugieren que muchas culturas volcánicas desarrollaron una relación de profundo afecto, casi familiar, con sus volcanes. Les daban nombres que significaban abuelo, madre, protector.
Componían canciones de amor para ellos. Contaban historias donde el volcán salvaba a la comunidad de invasores o sequías. Un ejemplo particularmente conmovedor viene de las islas de Hawái, donde la tradición oral habla de Pele, la diosa del volcán Kilauea. Según estas historias antiguas, Pele no era simplemente una fuerza destructiva, sino una creadora apasionada, una artista que esculpía nuevas tierras con lava, una amante celosa que protegía ferozmente a su pueblo. Los hawaianos no temían a Pele, la respetaban, la admiraban, incluso la amaban. Esta dualidad, este reconocimiento de que la destrucción y la creación son dos caras de la misma moneda, representa quizás uno de los insights filosóficos más profundos de las culturas volcánicas tempranas. Mientras otras civilizaciones desarrollaban cosmologías basadas en la separación entre el bien y el mal, las culturas volcánicas entendían que la misma fuerza que podía aniquilarlos era la que les daba vida. A medida que estas sociedades crecían en complejidad, también lo hacían sus mitologías volcánicas. Los volcanes dejaron de ser deidades aisladas para convertirse en parte de panteones elaborados, con relaciones familiares, rivalidades, historias de amor y traición. En Japón, el monte Fuji era visto como una deidad femenina en constante competencia con el monte Haku, un volcán masculino. Sus disputas explicaban los periodos de actividad sísmica en la región. En Mesoamérica, los aztecas desarrollaron una de las cosmologías volcánicas más complejas de la historia. Para ellos, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl no eran simplemente montañas, eran amantes transformados en piedra, cuya historia de amor trágico continuaba manifestándose en forma de erupciones y terremotos. Cada fumarola era un suspiro, cada temblor un latido del corazón petrificado. Escuchemos por un momento cómo un sacerdote azteca podría haber narrado esta historia hace 600 años. Antes de que el mundo tomara su forma actual, cuando los dioses aún caminaban entre nosotros, vivía una princesa de belleza tan extraordinaria que las estrellas palidecían ante su presencia. Su nombre era Iztaccíhuatl, que en nuestra lengua significa mujer blanca, pues su piel brillaba como la nieve recién caída. La princesa amaba a un guerrero llamado Popocatépetl, la montaña que humea, nombrado así por su ferocidad en batalla, que hacía que el humo del combate lo siguiera como una sombra. Su amor era tan puro que los propios dioses lo envidiaban. Pero el destino, ese tejedor cruel de historias humanas, tenía otros planes. Cuando Popocatépetl partió a la guerra, un rival celoso hizo correr la falsa noticia de su muerte. Iztaccíhuatl, creyendo haber perdido a su amado, murió de tristeza. Su dolor fue tan intenso que las lágrimas que derramó antes de morir formaron los lagos que hoy rodean el valle. Cuando Popocatépetl regresó victorioso y encontró a su amada sin vida, su grito de dolor sacudió los cimientos del mundo. Los dioses, conmovidos por la intensidad de este amor, transformaron a los amantes en montañas eternas. Iztaccíhuatl yace dormida, su forma recordando a una mujer recostada, cubierta por un manto de nieve perpetua. Popocatépetl permanece de pie junto a ella, vigilante, y de vez en cuando su dolor se manifiesta en columnas de humo y fuego que se elevan hacia el cielo, recordándole al mundo que el amor verdadero trasciende incluso a la muerte. Esta narrativa, y cientos como ella alrededor del mundo, cumplían funciones múltiples en las sociedades volcánicas. Primero, humanizaban fuerzas naturales incomprensibles, haciéndolas relacionables y, por lo tanto, menos aterradoras. Segundo, proveían un marco explicativo para fenómenos naturales que de otra manera serían caóticos y sin sentido. Tercero, y quizás más importante, transmitían valores culturales fundamentales: el honor,
el amor, la lealtad, el sacrificio. El amanecer del tercer milenio antes de nuestra era marcó un punto de inflexión en la relación entre la humanidad y los volcanes. Por primera vez en la historia, surgieron verdaderas civilizaciones, no solo aldeas o tribus organizadas completamente alrededor del culto volcánico. Estas sociedades no simplemente vivían cerca de volcanes, habían construido toda su identidad cultural, su economía, su estructura política y su visión del mundo alrededor de la adoración del fuego sagrado. Comencemos nuestro viaje en la isla de Creta, en el corazón del Mediterráneo oriental, donde floreció la enigmática civilización minoica. Si pudiéramos transportarnos al año 1700 antes de nuestra era y caminar por las calles de Knossos, la capital minoica, escucharíamos constantemente referencias al Gran Tembloroso, su nombre para el volcán de Santorini, ubicado a solo 100 kilómetros al norte. Los minoicos habían desarrollado una relación única con Santorini, a la que llamaban Thera en su lengua antigua. No era simplemente un volcán para ellos, era el Axis Mundi, el eje del mundo, el punto donde el reino de los mortales se conectaba con el de los dioses. Cada mañana, los sacerdotes minoicos subían a las terrazas más altas de sus palacios para observar el horizonte norte, buscando señales de humo que pudieran indicar el humor del Gran Tembloroso. Los frescos que han sobrevivido de esta época nos hablan de una sociedad obsesionada con los símbolos volcánicos. El toro, animal sagrado de los minoicos, era visto como la encarnación terrestre del poder volcánico. Su mugido recordaba el rugido del volcán, su fuerza bruta evocaba la violencia de las erupciones, su fertilidad simbolizaba el poder regenerativo de la ceniza volcánica. Imaginemos por un momento uno de los famosos rituales de salto del toro minoico. El silencio expectante de la multitud reunida en el gran patio del palacio. El calor del sol mediterráneo sobre la piel bronceada de los espectadores. El olor a incienso y mirra flotando en el aire. Y entonces, el momento crucial, un joven atleta, hombre o mujer, pues los minoicos no hacían distinción de género en este ritual, corriendo hacia un toro salvaje, tomándolo por los cuernos en el momento exacto en que embiste, usando el impulso del animal para realizar un salto mortal sobre su lomo. Este ritual no era entretenimiento, era una recreación simbólica del acto primordial de confrontar y domar el poder volcánico. Cada salto exitoso era una victoria sobre el caos, una afirmación de que los humanos, con valor y habilidad, podían coexistir con fuerzas que los superaban infinitamente en poder. Los archivos en Lineal A, el sistema de escritura minoico aún no completamente descifrado, contienen lo que parecen ser registros meticulosos de la actividad volcánica. Los escribas registraban no solo las erupciones mayores, sino también los pequeños temblores, los cambios en las fumarolas, incluso las variaciones en el color del mar alrededor de Thera. Esta observación sistemática les permitió desarrollar lo que podríamos considerar una forma temprana de vulcanología predictiva. Pero todo este conocimiento, toda esta devoción, no pudo salvar a los minoicos del cataclismo que se avecinaba. Alrededor del año 1600 antes de nuestra era, Santorini experimentó una de las erupciones más violentas en la historia humana registrada. La explosión fue tan poderosa que se escuchó a 3000 kilómetros de distancia. La columna de ceniza se elevó 40 kilómetros en la atmósfera. Los tsunamis resultantes alcanzaron alturas de hasta 100 metros. Si pudiéramos escuchar el testimonio de un superviviente minoico de aquella catástrofe, quizás sonaría algo así. Primero vino el silencio, un silencio tan profundo que podíamos escuchar los latidos de nuestros propios corazones. Los pájaros habían dejado de cantar días antes, y los delfines, esos mensajeros del dios del mar, habían desaparecido de nuestras costas.
Los sacerdotes decían que el gran tembloroso estaba conteniendo la respiración. Luego vino el rugido, un sonido que no provenía de ninguna dirección específica, sino de todas partes a la vez, como si el mundo mismo estuviera gritando. El suelo se convirtió en líquido bajo nuestros pies, los edificios danzaban como borrachos, y en el horizonte norte, donde siempre habíamos visto la silueta familiar de Tera, ahora se alzaba una columna de oscuridad que devoraba el cielo. El día se convirtió en noche en cuestión de minutos. Pero no era una noche normal. Era una oscuridad caliente, sofocante, llena de ceniza que quemaba los pulmones y cegaba los ojos. Los que estábamos en las costas vimos algo que ningún mortal debería ver. El mar retrocediendo, revelando el lecho marino como si algún dios sediento estuviera bebiendo todo el océano. Y entonces regresó el agua, pero no como la conocíamos. Era una montaña líquida, negra por la ceniza, hirviente en algunos lugares por la lava que había alcanzado el mar. Los palacios que habían tardado generaciones en construirse desaparecieron en segundos. Los barcos fueron lanzados tierra adentro, como juguetes, y por encima de todo, el rugido continuaba, el rugido del gran tembloroso en su agonía final. La destrucción de la civilización minoica por la erupción de Santorini se convirtió en leyenda, transformándose con el tiempo en el mito de la Atlántida, que Platón inmortalizaría 1000 años después. Pero mientras los minoicos perecían, otras culturas volcánicas florecían en diferentes partes del mundo. Viajemos ahora a través del tiempo y el espacio hasta Mesoamérica, donde, en las tierras altas de lo que hoy es México Central, una ciudad extraordinaria estaba alcanzando su apogeo: Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Construida a la sombra del volcán Cerro Gordo y otros picos volcánicos menores, Teotihuacán fue, durante su época dorada entre los años 100 y 600 de nuestra era, una de las ciudades más grandes del mundo, con una población que superaba los 200,000 habitantes. Lo que hacía única a Teotihuacán no era solo su tamaño, sino su diseño urbano completamente orientado hacia los volcanes circundantes. La famosa Avenida de los Muertos, que atraviesa la ciudad de sur a norte, está perfectamente alineada con el Cerro Gordo. Las pirámides del Sol y de la Luna no son simplemente monumentos, son réplicas arquitectónicas de los volcanes sagrados, intentos humanos de recrear y controlar el poder de las montañas de fuego. Si camináramos por la Avenida de los Muertos en el año 300 de nuestra era, durante la celebración del Fuego Nuevo, experimentaríamos uno de los espectáculos más impresionantes del mundo antiguo. Imaginemos el sonido de 100,000 voces cantando al unísono, el ritmo hipnótico de los tambores de piel de jaguar resonando contra las paredes de las pirámides, el olor acre del copal quemándose en 1000 braseros. Los sacerdotes de Teotihuacán habían desarrollado una cosmología donde los volcanes no eran solo moradas de dioses, sino portales entre mundos. Según sus creencias, cada volcán era una entrada al Mictlán, el inframundo, y durante las erupciones, los espíritus de los muertos podían escapar temporalmente para visitar a los vivos. Esta creencia llevó a prácticas funerarias únicas, donde los muertos importantes eran cremados con la esperanza de que su humo se uniera al de los volcanes, facilitando su viaje al más allá. Los teotihuacanos también fueron pioneros en lo que podríamos llamar ingeniería volcánica sagrada. Construyeron un complejo sistema de túneles bajo la pirámide del Sol que imitaba las cámaras magmáticas de un volcán real. Estos túneles, descubiertos por arqueólogos modernos, estaban diseñados para amplificar sonidos y crear efectos acústicos que simulaban el rugido volcánico durante las ceremonias religiosas. Un aspecto fascinante de Teotihuacán era su economía basada en la obsidiana, el vidrio volcánico formado cuando la lava se enfría rápidamente. Los teotihuacanos no solo extraían obsidiana de los flujos de lava antiguos,
Habían desarrollado técnicas para predecir dónde se formaría la obsidiana de mejor calidad basándose en su comprensión de los patrones de erupción. Controlaban el comercio de obsidiana en toda Mesoamérica, convirtiendo literal y metafóricamente el fuego volcánico en riqueza. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, en las islas que hoy conocemos como Japón, otra cultura volcánica única estaba tomando forma. Los antiguos japoneses vivían en una de las regiones volcánicamente más activas del planeta, con más de 100 volcanes activos en un territorio relativamente pequeño. Esta realidad geográfica moldeó profundamente su visión del mundo y su espiritualidad. El sintoísmo, la religión nativa de Japón, veía a cada volcán como la morada de un kami, un espíritu divino. Pero a diferencia de otras culturas que veían a los volcanes como deidades a las que había que temer o apaciguar, los japoneses desarrollaron una relación más matizada, casi de coexistencia respetuosa. Los kami volcánicos podían ser peligrosos, sí, pero también eran parte del orden natural, y los humanos debían aprender a vivir en armonía con ellos, no en oposición. El monte Fuji, el volcán más sagrado de Japón, era visto como la morada de Konohana Sakuya Hime, la princesa que hace florecer los árboles. Según la mitología japonesa, ella era tan hermosa que su padre la ofreció en matrimonio al dios Ninigi, descendiente de la diosa del sol Amaterasu. La princesa eligió vivir en el Fuji porque desde allí podía vigilar y proteger a todo Japón. Los peregrinos que ascendían al monte Fuji, una práctica que continúa hasta hoy, no lo hacían solo por devoción religiosa. Creían que al alcanzar la cima y mirar dentro del cráter, podían vislumbrar momentáneamente el rostro de la diosa, o al menos recibir su bendición. El ascenso mismo era visto como una purificación, cada paso eliminando una impureza, hasta que al llegar a la cima, el peregrino renacía espiritualmente. Escuchemos cómo un monje budista del siglo XII podría haber descrito su experiencia ascendiendo al Fuji. Cada paso es una meditación, cada respiración una oración. El aire se vuelve más delgado, y con él los pensamientos mundanos se disipan como niebla matutina. Las piernas arden, los pulmones protestan, pero el espíritu se eleva. Y entonces, cuando creemos que no podemos dar un paso más, llegamos a la cima. Allí, en el borde del cráter, el viento sagrado nos envuelve, un viento que ha soplado desde el principio de los tiempos y continuará hasta el final. Miramos hacia abajo, hacia las nubes que ahora están bajo nuestros pies, y comprendemos nuestra pequeñez. Miramos hacia el cráter, esa boca que comunica con el corazón ardiente de la tierra, y sentimos la presencia de lo divino. No es una presencia amable ni cruel, simplemente es vasta e indiferente y hermosa en su indiferencia. A medida que avanzamos hacia el primer milenio de nuestra era, las culturas volcánicas alrededor del mundo habían evolucionado desde simples sociedades agrícolas hasta complejos imperios con sofisticados sistemas religiosos, políticos y económicos, todos centrados alrededor del culto al fuego volcánico. Este periodo representa el apogeo de lo que podríamos llamar la Era de los Imperios del Fuego, cuando el poder político y el poder volcánico se entrelazaron de formas sin precedentes. En los Andes sudamericanos, el Imperio Inca había perfeccionado el arte de gobernar un territorio sísmicamente activo y volcánicamente volátil. Los incas no solo vivían con volcanes, habían desarrollado toda una filosofía de gobierno basada en principios volcánicos. El Sapa Inca, el emperador, era visto como el hijo del sol, pero también como el domador de montañas, aquel que podía comunicarse con los Apu, los espíritus de las montañas y volcanes. El sistema de ceques del Cusco, líneas imaginarias que irradiaban desde el Templo del Sol hacia todos los volcanes y montañas sagradas del imperio, no era simplemente un concepto religioso.
era un sofisticado sistema de organización territorial y política. Cada seque estaba asociado con un grupo social específico, responsable de mantener los rituales y ofrendas para ese volcán particular. De esta manera, el imperio mantenía una red de vigilancia volcánica que abarcaba miles de kilómetros. Si pudiéramos escuchar a un chasqui, uno de los mensajeros incas, describiendo su ruta a lo largo del Chapac Ñan, el gran camino inca, en el año 1450, podríamos sentir la omnipresencia de los volcanes en la vida del imperio. Corro desde el amanecer, llevando el quipu sagrado con noticias del Chimborazo, el Taita, el padre de todos los volcanes. Hace 3 días, los sacerdotes observaron un cambio en el color de sus fumarolas, de blanco a amarillo. Este mensaje debe llegar al Sapa Inca antes del próximo amanecer. En cada tambo donde descanso, los ancianos me cuentan historias de sus volcanes locales. En uno, me hablan del Cotopaxi, el cuello de la luna, y cómo su última ira hace 100 años cubrió los campos con una manta de ceniza que, paradójicamente, los hizo más fértiles que nunca. En otro, susurran sobre el Tungurahua, la garganta de fuego, y los sacrificios que exige cada 52 años. Pero no todo es temor. En las faldas del Misti veo niños jugando, mujeres tejiendo, hombres cultivando, todos viviendo sus vidas cotidianas a la sombra del gigante dormido. Han aprendido a leer sus señales. Cuando los cóndores vuelan en círculo sobre el cráter, es señal de calma. Cuando las vicuñas descienden de las laderas altas, es momento de prepararse. Los incas habían desarrollado técnicas arquitectónicas específicas para construir en zonas volcánicas. Sus famosos muros de piedra sin mortero no eran solo una hazaña de ingeniería, eran una respuesta adaptativa a los constantes terremotos asociados con la actividad volcánica. Durante un sismo, estos muros podían moverse y reacomodarse sin colapsar, como un organismo vivo respondiendo al temblor de la tierra. Mientras tanto, en el otro extremo del Pacífico, en lo que hoy es Indonesia, el imperio Majapahit había alcanzado su cenit, gobernando sobre un archipiélago con más volcanes activos que cualquier otra región del planeta. Los javaneses habían desarrollado una comprensión única de los ciclos volcánicos codificada en el Tantu Pagelarán, un texto sagrado que describía cómo los dioses habían creado Java, moviendo el monte Meru desde la India y dividiéndolo en los múltiples volcanes de la isla. El concepto javanés de Sekala y Niskala, lo visible y lo invisible, estaba profundamente influenciado por la experiencia volcánica. Los volcanes eran el punto donde estos dos reinos se encontraban. La lava y la ceniza eran Sekala, manifestaciones visibles, pero el poder que las impulsaba era Niskala, invisible y místico. Esta dualidad permeaba todos los aspectos de la vida javanesa, desde el arte hasta la política. Los Dalang, los titiriteros del teatro de sombras Wayang, incorporaban constantemente referencias volcánicas en sus performances. Una representación típica del Ramayana javanés incluiría elaboradas descripciones del volcán donde vivía el demonio Ravana, con el Dalang modulando su voz para imitar el rugido volcánico mientras manipulaba las sombras para crear efectos de fuego y humo. Imaginemos una de estas performances en una noche húmeda del año 1350, en una aldea a las faldas del Merapi, el volcán más activo de Java. La pantalla de tela blanca brilla con la luz de la lámpara de aceite y sobre ella danzan las sombras de dioses y demonios. El Dalang canta con voz antigua. Cuando Ravana robó a Sita, el Merapi lloró lágrimas de fuego. Cada gota de lava era una lágrima del monte sagrado, dolido por la ruptura del Dharma. Los niños en la audiencia se acercan más cuando el Dalang hace temblar las figuras de cuero, simulando un terremoto. Los adultos asienten conocedoramente cuando describe cómo Hanuman, el dios mono, saltó de volcán en volcán para llegar a Lanka. Todos
entienden estas referencias. Todos han sentido la tierra temblar. Todos han visto el cielo nocturno iluminarse con el resplandor rojizo del Merapi en erupción. El Merapi ocupaba un lugar especial en la cosmología javanesa. No era simplemente un volcán, era el eje del universo javanés, el punto de equilibrio entre las fuerzas del orden, representadas por el sultán de Yogyakarta al sur, y las fuerzas del caos, representadas por el mar al norte. Mantener este equilibrio requería rituales constantes y elaborados. El ritual del Labuhan, todavía practicado hoy, ilustra la complejidad de esta relación. Cada año, en el aniversario de la coronación del sultán, una procesión llevaba ofrendas desde el palacio hasta el cráter del Merapi. Las ofrendas incluían uñas y cabello del sultán, telas sagradas, alimentos, incienso y, curiosamente, ropa moderna y artículos de tocador, porque se creía que los espíritus del volcán querían mantenerse al día con las modas humanas. En el Mediterráneo, mientras tanto, el Vesubio había pasado de ser el destructor de Pompeya a convertirse en una atracción para los primeros turistas del Imperio Romano tardío. Los romanos ricos construían villas en sus laderas, atraídos por la fertilidad del suelo volcánico y las vistas espectaculares. Plinio el Joven había inmortalizado la erupción del año 79 en sus cartas, convirtiendo al Vesubio en el volcán más famoso del mundo occidental. Pero fue en el Imperio Bizantino donde la relación con los volcanes tomó un giro teológico único. Los cristianos bizantinos veían los volcanes como recordatorios del fuego del infierno, pero también como manifestaciones del poder divino. Los monasterios construidos cerca de volcanes activos en Anatolia y las islas griegas se convirtieron en centros de peregrinación, donde los monjes afirmaban que la proximidad al fuego volcánico les ayudaba en su purificación espiritual. Un manuscrito del Monte Athos, fechado en el año 1200, describe la experiencia de un monje que vivía en una ermita cerca de un volcán en la isla de Nisiros. El fuego que surge de las entrañas de la tierra es un maestro severo pero justo. Nos recuerda constantemente nuestra mortalidad, la fragilidad de nuestra carne ante el poder de la creación. Pero también nos muestra la misericordia divina, pues aunque vivimos tan cerca del fuego, Él nos protege. Cada mañana, al despertar con el olor del azufre en el aire, recuerdo las palabras del profeta: nuestro Dios es fuego consumidor. No es una amenaza, sino una promesa. Así como el fuego volcánico renueva la tierra, el fuego divino puede renovar el alma. Los peregrinos vienen buscando milagros, pero el verdadero milagro es aprender a vivir con el fuego sin ser consumido por él. En África Oriental, el pueblo Masái había desarrollado una relación única con Oldoño Lengai, la montaña de Dios, un volcán activo en lo que hoy es Tanzania. Este volcán es único en el mundo por producir lava de carbonatita, que es negra cuando está caliente pero se vuelve blanca al enfriarse, creando un paisaje que parece cubierto de nieve en medio del ardiente Rift Valley africano. Los Masái creían que Ngai, su dios supremo, vivía en el cráter del Oldoño Lengai, y que la lava negra que se volvía blanca era su manera de mostrar la dualidad de la existencia, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la ira y la misericordia. Durante las sequías, los Leibon, los líderes espirituales Masái, ascendían al volcán para rogar por lluvia, creyendo que Ngai controla tanto el fuego como el agua. Un canto tradicional Masái, transmitido oralmente durante generaciones, captura esta relación. Ngai Nanyoki, dios de colores cambiantes, tu casa humea en la montaña sagrada. Cuando estás feliz, nos das lluvia y pasto para nuestro ganado. Cuando estás enojado, escupes fuego negro que se convierte en tierra blanca. Enséñanos a leer tu humor en el humo de tu casa, para que podamos vivir en armonía contigo.
Más allá de los grandes rituales y las narrativas míticas, existía una realidad cotidiana para los millones de personas que hacían sus vidas a la sombra de los volcanes. Esta vida diaria, con sus rutinas, preocupaciones y alegrías, nos revela quizás más sobre la verdadera naturaleza de las culturas volcánicas que todos los textos sagrados y monumentos combinados. Imaginemos el amanecer de un día ordinario en el año 1300, en una aldea a las faldas del volcán Pichincha, en lo que hoy es Ecuador. El gallo no ha cantado aún cuando María Quilago, una tejedora de mantas, ya está despierta. Lo primero que hace, incluso antes de avivar el fuego del hogar, es salir de su casa de adobe y mirar hacia la cumbre del volcán, apenas visible en la penumbra del amanecer. Este ritual matutino, repetido por cada habitante de la aldea, no es superstición vacía, es supervivencia. María ha aprendido de su abuela, quien lo aprendió de la suya, a leer las señales sutiles. Si hay escarcha en la cumbre pero las fumarolas están activas, es señal de estabilidad. Si no hay fumarolas visibles, podría significar que la presión se está acumulando. Si las fumarolas son más oscuras de lo normal, es momento de prepararse para una posible lluvia de ceniza. La vida de María está sincronizada con los ritmos del volcán de formas que nosotros, en nuestra modernidad, difícilmente podemos comprender. Sabe que debe lavar la ropa cuando el viento sopla del este, alejando la ceniza volcánica. Sabe que debe cubrir el pozo de agua 2 días antes de la luna nueva, cuando, según la sabiduría ancestral, el volcán es más propenso a escupir. Sus hijos han crecido con juegos que son, en realidad, preparación para emergencias volcánicas. El juego del temblor, donde deben encontrar el lugar más seguro de la casa lo más rápido posible. La carrera de la ceniza, donde practican cubrirse nariz y boca mientras corren. Estos juegos, disfrazados de diversión infantil, han salvado innumerables vidas a lo largo de generaciones. El trabajo de María como tejedora también está profundamente conectado con el volcán. Utiliza tintes derivados de minerales volcánicos que dan a sus textiles colores imposibles de obtener de otra manera. Rojos profundos de óxido de hierro, amarillos brillantes de azufre, negros iridiscentes de obsidiana pulverizada. Sus diseños incorporan patrones que representan flujos de lava, columnas de humo, la geometría fractal de las rocas volcánicas. Escuchemos cómo María podría describir su arte a un comerciante visitante. Cada manta cuenta una historia del Pichincha. Este patrón en zigzag no es solo decoración. Representa el camino que tomó la lava en la erupción del tiempo de mi bisabuela. Estas espirales son los remolinos de ceniza que vimos el año pasado. Y este borde rojo es la promesa del volcán de que, después de la destrucción, siempre viene la renovación. Los extranjeros no entienden por qué no nos vamos, por qué elegimos vivir aquí. Pero mire esta tierra. María tomaría un puñado de suelo negro y fértil, en otros lugares la gente lucha para hacer crecer maíz raquítico. Aquí, nuestro maíz crece tan alto que un hombre no puede ver por encima. Nuestras papas son del tamaño de la cabeza de un niño. El volcán toma, sí, pero también da. En las cocinas de estas comunidades volcánicas se había desarrollado una gastronomía única, adaptada a su entorno. En Japón, los onsen tamago, huevos cocidos en las aguas termales volcánicas, no eran solo una delicadeza culinaria, sino parte de un sistema de creencias sobre la absorción de la energía vital de la tierra. En Italia, el vino cultivado en las laderas volcánicas del Etna era considerado medicinal, capaz de curar desde la melancolía hasta la infertilidad. Los panaderos de las comunidades cercanas al Vesubio habían descubierto que la ceniza volcánica, cuando se mezclaba en pequeñas cantidades con la harina, producía un pan que se mantenía fresco por más tiempo y tenía un sabor único, ligeramente mineral. Este pan del volcán
se convirtió en un producto codiciado, comercializado a lo largo de todo el Mediterráneo. Pero quizás en ningún lugar la vida cotidiana estaba más entrelazada con la actividad volcánica que en las islas de Hawái. Allí, la presencia de Pele, la diosa del volcán, permeaba cada aspecto de la existencia diaria. Las mujeres embarazadas evitaban comer ciertas frutas que crecían cerca de flujos de lava recientes, temiendo que Pele pudiera reclamar al niño. Los pescadores ofrecían el primer pez del día al océano, donde la lava se encontraba con el mar, agradeciendo a Pele por crear nuevas áreas de pesca. Un aspecto fascinante de la vida hawaiana era el sistema de capuz, o tabúes, relacionados con los volcanes. Estaba prohibido llevar cerdos a ciertas áreas volcánicas, pues el cerdo era el animal del dios Kamapuaa, antiguo amante de Pele con quien había tenido una ruptura tormentosa. Las historias contaban que su mera presencia podía provocar una erupción por celos. Los niños hawaianos aprendían desde temprana edad a reconocer los diferentes tipos de lava y sus peligros. Conocían la diferencia entre la lava áspera y fragmentada que podía cortar los pies como cuchillos, y Pahoehoe, la lava suave y ondulada que parecía segura pero podía esconder tubos de lava activos debajo. Este conocimiento no se enseñaba en escuelas formales, sino a través de canciones, historias y experiencia directa. Escuchemos cómo una abuela hawaiana podría haber enseñado a sus nietos sobre Pele en el año 1500. Cuando vean el pelo de Pele flotando en el aire, refiriéndose a los hilos de vidrio volcánico que se forman cuando la lava es lanzada al aire. No lo toquen, no importa cuán hermoso parezca. Es el cabello de la diosa, y tomarlo trae mala suerte. Si encuentran lágrimas de Pele, pequeñas gotas de lava solidificada, pueden guardarlas, pero solo después de pedir permiso y dejar una ofrenda. Recuerden siempre, Pele es una anfitriona generosa pero temperamental. Nos da nuevas tierras, hace que nuestros cultivos crezcan fuertes, calienta nuestras aguas para bañarnos, pero exige respeto. Nunca tomen rocas de lava sin permiso, nunca orinen cerca de una fumarola, nunca se jacten de no temerle. He visto a hombres fuertes reducidos a cenizas por su arrogancia. La medicina tradicional en estas comunidades volcánicas había desarrollado tratamientos únicos para condiciones relacionadas con la exposición volcánica. En los Andes, los curanderos utilizaban arcillas volcánicas para tratar problemas respiratorios causados por la inhalación de ceniza. En Japón, los baños en aguas termales volcánicas se prescribían para todo, desde artritis hasta depresión, con diferentes fuentes recomendadas para diferentes condiciones. Los calendarios agrícolas estaban intrincadamente ligados a los ciclos volcánicos. En Indonesia, los agricultores sabían que debían plantar arroz inmediatamente después de una lluvia de ceniza ligera, aprovechando los nutrientes frescos. En América Central, el ciclo de cultivo del café estaba sincronizado con los períodos de calma volcánica, plantando durante las épocas de menor actividad sísmica. Las profesiones especializadas surgieron en respuesta a las necesidades únicas de la vida volcánica. Los lectores de ceniza podían determinar por el tamaño, color y composición de las partículas de ceniza de qué parte del volcán provenían y qué tipo de erupción se avecinaba. Los cantores del fuego eran bardos especializados que preservaban en canciones el conocimiento de erupciones pasadas, patrones de evacuación y lugares seguros. En Islandia, una profesión particularmente peligrosa pero respetada era la de los caminantes de lava, exploradores que se aventuraban en campos de lava recién formados para mapear rutas seguras para futuras travesías. Estos individuos desarrollaban un sexto sentido para detectar tubos de lava activos bajo superficies aparentemente sólidas, una habilidad que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
La arquitectura doméstica en estas regiones había evolucionado específicamente para lidiar con los desafíos volcánicos. Los techos inclinados en ángulos precisos para que la ceniza se deslizara sin acumularse hasta el colapso. Cisternas subterráneas selladas para mantener agua limpia durante las lluvias de ceniza. Habitaciones de refugio reforzadas donde las familias podían protegerse durante las lluvias de piedra pómez. El comercio también se había adaptado a las realidades volcánicas. Las rutas comerciales incluían estaciones de ceniza donde las caravanas podían refugiarse durante erupciones menores. Los contratos comerciales incluían cláusulas de acto de volcán, similares a nuestras modernas cláusulas de fuerza mayor. Los seguros primitivos, en forma de acuerdos de ayuda mutua entre comunidades, cubrían específicamente los daños volcánicos. A medida que las civilizaciones volcánicas maduraban y se volvían más complejas, también lo hacían las tensiones inherentes a vivir bajo la constante amenaza del fuego divino. El equilibrio entre los beneficios de la fertilidad volcánica y el terror de la destrucción potencial creaba presiones psicológicas y sociales únicas que eventualmente llevarían a profundas transformaciones culturales y, en algunos casos, al colapso total. En el imperio azteca del siglo XV, estas tensiones habían alcanzado un punto crítico. La capital, Tenochtitlán, aunque no estaba directamente sobre un volcán, vivía bajo la sombra psicológica del Popocatépetl, visible en días claros desde las pirámides más altas de la ciudad. Los sacerdotes aztecas habían desarrollado un elaborado sistema de profecías volcánicas que se entrelazaba peligrosamente con la política imperial. Según los códices que han sobrevivido, los aztecas creían en ciclos de 50 y 2 años llamados Xiuhmolpili, al final de los cuales el mundo podría terminar si los dioses volcánicos no eran adecuadamente apaciguados. El terror que rodeaba estos periodos de transición era palpable. Imaginemos la atmósfera en Tenochtitlán durante las semanas previas al fin de un ciclo en el año 1455. Un mercader de cacao llegando a la ciudad durante este período podría haber descrito la escena así. La gran ciudad, normalmente bulliciosa como una colmena, estaba sumida en un silencio extraño. En el mercado de Tlatelolco, los vendedores susurraban en lugar de gritar sus mercancías. Los niños no jugaban en las calles. Todos los ojos se volvían constantemente hacia el sur, hacia el Popocatépetl, buscando señales. Los sacerdotes habían estado ayunando durante 20 días, y su aspecto era terrible de contemplar. Demacrados, con los ojos hundidos, brillando con fervor febril, la piel marcada por las espinas de maguey con las que se autosacrificaban. Cada noche subían a lo alto del templo mayor y observaban las estrellas, buscando la configuración exacta que indicaría si el mundo continuaría. En los hogares, las familias destruían todas sus posesiones al acercarse el momento crítico. Rompían sus ollas, rasgaban sus mantas, apagaban todos los fuegos. Si el mundo iba a terminar, querían enfrentarlo sin ataduras materiales. Si continuaba, todo sería renovado, renacido, como la tierra después de una erupción. Esta práctica de destrucción ritual y renovación revela una profunda comprensión psicológica del trauma volcánico. Al destruir voluntariamente sus posesiones, los aztecas tomaban control sobre algo que, de otra manera, estaría completamente fuera de su control. Era una forma de negociación con el caos, un intento de apaciguar a los dioses mostrando que entendían y aceptaban la naturaleza temporal de todas las cosas. Pero estas prácticas tenían un costo social enorme. La necesidad de sacrificios humanos para apaciguar a los dioses volcánicos había escalado a proporciones insostenibles. Los registros hablan de cientos, a veces miles de víctimas sacrificadas durante periodos de actividad volcánica intensa. Esto creaba un círculo vicioso. La necesidad de guerras constantes para obtener prisioneros para sacrificar.
lo que a su vez creaba más inestabilidad y más necesidad de apaciguamiento divino. Un sacerdote azteca, reflexionando sobre este dilema, fue registrado diciendo: «Los dioses tienen hambre infinita. Cada vez que el Popocatépetl ruge, exige más sangre. Pero ¿cuánta sangre puede dar el mundo antes de secarse? A veces me pregunto si estamos alimentando a los dioses o a nuestra propia locura». En Japón, durante el mismo período, las tensiones tomaban una forma diferente. El budismo había introducido la idea del Mappo, el fin del Dharma, una era de degeneración espiritual que muchos asociaban con el aumento de la actividad volcánica. Los monjes del monte Fuji reportaban visiones apocalípticas donde el volcán sagrado entraba en erupción, no con lava, sino con demonios que devastarían Japón. Estas profecías no eran meras supersticiones, tenían consecuencias políticas reales. Durante el período Muromachi, varios señores de la guerra justificaron sus campañas militares como intentos de reunificar Japón antes de que la ira volcánica lo destruyera. Un daimyo particularmente carismático, Hosokawa Yoriyuki, proclamó que había recibido una visión del kami del monte Aso, prometiéndole la victoria si lograba unificar Kyushu antes de la próxima gran erupción. El diario de un samurái de este periodo captura la ansiedad de la época. Vivimos en tiempos extraños. Los montes sagrados hablan con más frecuencia, escupiendo fuego y ceniza como advertencias que no sabemos descifrar completamente. Mi Señor dice que debemos luchar para traer orden antes de que el caos volcánico nos consuma. Pero a veces me pregunto si nuestra guerra no es parte del caos que los kami intentan prevenir. En Europa, la relación entre actividad volcánica y tensión social tomó un giro diferente durante la pequeña edad de hielo, parcialmente causada por una serie de erupciones volcánicas masivas. La erupción del volcán Kuwae en 1453, seguida por otras erupciones significativas, llevó a años de cosechas fallidas y hambrunas. En muchas comunidades europeas, esto fue interpretado como castigo divino, llevando a casas de brujas y persecuciones religiosas. Un cronista alemán del período escribió: «El sol se ha vuelto pálido, como la luna, dando luz pero no calor. Los cultivos se pudren en los campos. La gente dice que las brujas han hecho pactos con los demonios del fuego que viven en las montañas de fuego del sur. Cada día traen más acusadas para quemar, como si el fuego humano pudiera apaciguar al fuego divino». Mientras tanto, en los Andes, el Imperio Inca enfrentaba sus propias crisis relacionadas con los volcanes. La erupción del Huayna Putina en 1600, una de las mayores erupciones en la historia sudamericana registrada, coincidió con el colapso final del imperio ante los conquistadores españoles. Los supervivientes indígenas interpretaron esto como una señal de que los apus, los espíritus de las montañas, habían abandonado a los incas. Un quipu camayoc, un guardián de los quipus incas, registró en los nudos de sus cuerdas un mensaje que, traducido, decía: «El Huayna Putina ha hablado. Su voz fue tan fuerte que se escuchó hasta en Lima. Los apus están enojados. Los extranjeros con rostros peludos trajeron nuevos dioses que no saben cómo hablar con las montañas. Las montañas responden con furia. El equilibrio está roto». Las profecías volcánicas a menudo se convertían en profecías autocumplidas. En Java, una profecía del siglo XV predecía que el reino de Majapahit caería cuando el Merapi y el Kelud entraran en erupción simultáneamente. Cuando ambos volcanes mostraron signos de actividad en 1478, el pánico resultante debilitó tanto al gobierno que efectivamente facilitó la conquista por el reino de Demak, cumpliendo la profecía. El impacto psicológico de vivir con estas profecías era profundo. En muchas culturas volcánicas se desarrolló lo que los antropólogos modernos llaman fatalismo volcánico, una aceptación resignada de que la destrucción era inevitable y solo una cuestión de tiempo.
Esto llevaba a comportamientos paradójicos. Por un lado, elaborados rituales para prevenir erupciones. Por otro, una falta de planificación a largo plazo, ya que, ¿para qué construir para el futuro si el volcán podría destruirlo todo mañana? Un comerciante veneciano visitando Nápoles a la sombra del Vesubio en 1550 observó: «Es la ciudad más extraña que he visto. La gente vive como si cada día fuera el último, con una alegría desesperada que no he encontrado en ningún otro lugar. Gastan sus fortunas en fiestas, se casan y divorcian con facilidad sorprendente, construyen casas hermosas pero frágiles». Cuando les pregunto sobre el volcán, se encogen de hombros y dicen: «Cuando venga, vendrá». Es libertad y locura mezcladas, pero no todas las respuestas a la tensión volcánica eran fatalistas. Algunas culturas desarrollaron lo que podríamos llamar resiliencia volcánica activa. En Filipinas, los Aeta, que vivían cerca del monte Pinatubo, habían desarrollado un sofisticado sistema de señales de alerta temprana basado en el comportamiento animal, cambios en las fuentes termales y patrones de microsismos. Su cultura enfatizaba la adaptabilidad y la movilidad sobre la permanencia. Un anciano Aeta, compartiendo su sabiduría, podría decir: «La montaña es nuestra maestra, no nuestra enemiga. Nos enseña a no aferrarnos demasiado a ningún lugar, a estar siempre listos para movernos, a valorar el conocimiento sobre las posesiones». Otros pueblos construyen grandes casas de piedra y luego lloran cuando la montaña las destruye. Nosotros construimos casas que podemos reconstruir en un día y llevamos nuestra verdadera riqueza, nuestro conocimiento, con nosotros. El período entre los siglos XVI y XVIII marcó un punto de inflexión dramático en la historia de las culturas volcánicas. Una serie de erupciones catastróficas, combinadas con cambios políticos, religiosos y científicos globales, transformaron fundamentalmente la relación entre la humanidad y los volcanes. Las antiguas teocracias volcánicas, que habían dominado regiones enteras durante milenios, comenzaron a colapsar o transformarse radicalmente. La erupción del Huayna Putina, en Perú en el año 1600, fue un presagio de lo que vendría. Esta explosión, una de las mayores erupciones volcánicas en la historia registrada de Sudamérica, envió ceniza hasta Bolivia, Brasil y Chile. Pero su impacto fue verdaderamente global. La ceniza en la atmósfera causó lo que los historiadores llaman el Año sin Verano de 1601, con nevadas en junio en Europa y hambrunas desde Rusia hasta Japón. Un misionero jesuita español, escribiendo desde Arequipa, la ciudad más afectada por la erupción, describió el apocalipsis local. Durante 3 días, vivimos en tinieblas más oscuras que la noche más cerrada. No se podía ver la mano frente al rostro. La ceniza caía como nieve gris, pero caliente al tacto, acumulándose hasta que los techos comenzaron a colapsar bajo su peso. Los indígenas decían que era el fin del mundo, que los Apus habían decidido destruir la creación porque los nuevos dioses cristianos habían profanado las montañas sagradas. Muchos rechazaron el bautismo, regresando a sus rituales antiguos, subiendo a las laderas del volcán en erupción para ofrecer sacrificios, desapareciendo en la oscuridad y la ceniza, nunca más vistos. Pero lo más terrible vino después, cuando finalmente la ceniza dejó de caer y el sol volvió a brillar, débilmente a través de un velo de polvo que permanecería en el cielo durante meses. Descubrimos que el mundo había cambiado. Ríos enteros habían desaparecido, enterrados bajo metros de escombros volcánicos. Valles fértiles se habían convertido en desiertos grises, y en los rostros de los supervivientes vi algo romperse. La fe milenaria en que los volcanes podían ser apaciguados, negociados, comprendidos.
Esta erupción marcó simbólicamente el fin del imperio inca como fuerza cultural, aunque políticamente ya había caído ante los españoles décadas antes. Los sistemas de conocimiento volcánico indígena, mantenidos por generaciones de sacerdotes y observadores, fueron abandonados o suprimidos por las autoridades coloniales que los veían como superstición pagana. Pero fue en Asia donde las transformaciones fueron quizás más dramáticas. La erupción del monte Fuji en 1707, conocida como la erupción Huey, ocurrió en un momento crítico de la historia japonesa. El shogunato Tokugawa había unificado Japón y estaba intentando modernizar el país mientras mantenía su aislamiento del mundo exterior. La erupción fue interpretada de maneras radicalmente diferentes por diferentes facciones. Un funcionario del shogunato escribió en su informe: "La erupción del monte sagrado ha causado gran confusión en el pueblo. Algunos dicen que es una señal de que el shogun ha perdido el mandato del cielo. Otros afirman que es un castigo por permitir a los bárbaros holandeses comerciar en Nagasaki. Los monjes budistas predican que es el comienzo del Mapo, mientras que los sacerdotes sintoístas insisten en que es una purificación necesaria. Pero lo más preocupante es la reacción de los Rangakusha, los estudiosos de la ciencia occidental. Afirman que la erupción no tiene nada que ver con los dioses, que es simplemente un fenómeno natural que puede ser estudiado y eventualmente predicho. Esta idea es tan perturbadora para el orden social que hemos tenido que prohibir la discusión pública de tales teorías. La tensión entre las interpretaciones tradicionales y las emergentes explicaciones científicas de los volcanes se convirtió en un campo de batalla intelectual y cultural. En Europa, la Ilustración estaba en pleno apogeo, y los volcanes se convirtieron en un tema central en el debate entre religión y ciencia. La erupción de Laki en Islandia en 1783 proporcionó un caso de estudio dramático. Esta erupción fisural, que duró 8 meses, produjo la mayor cantidad de lava en una erupción histórica y envió nubes tóxicas a través de Europa. En Islandia misma, murió una cuarta parte de la población. En Europa, la niebla volcánica causó extremos climáticos que algunos historiadores vinculan con el malestar social que llevó a la Revolución Francesa. Benjamin Franklin, entonces embajador estadounidense en París, fue uno de los primeros en conectar científicamente la niebla seca que cubría Europa con la erupción islandesa. Escribió: "La causa de esta niebla universal no es todavía ciertamente conocida, pero parece probable que sea el vasto cantidad de humo y ceniza expulsada por el volcán en Islandia. Si esto es correcto, entonces presenciamos un fenómeno donde eventos en una isla remota del Atlántico Norte pueden afectar el clima de todo un continente. Esta comprensión de la interconexión global de los fenómenos volcánicos comenzó a socavar las interpretaciones localizadas y religiosas tradicionales. Si un volcán en Islandia podía causar hambrunas en Francia, ¿qué sentido tenían los rituales locales de apaciguamiento? ¿Cómo podían los dioses de una montaña específica ser responsables cuando los efectos trascendían todas las fronteras culturales y religiosas? En Indonesia, la erupción del Tambora en 1815 proporcionó el golpe más dramático a las teocracias volcánicas tradicionales. Esta erupción, la más poderosa en la historia registrada, expulsó tanta ceniza a la atmósfera que 1816 se conoció como el año sin verano en todo el mundo. En Europa y América del Norte nevó en junio. Las cosechas fallaron globalmente, causando la última gran hambruna del mundo occidental. Un oficial colonial holandés en Java registró el impacto en las creencias locales. Los sultanes, que derivaban su autoridad de su supuesta capacidad para comunicarse con los espíritus volcánicos, han perdido toda credibilidad.
El sultán de Yogyakarta realizó todos los rituales prescritos antes de la erupción del Tambora, sacrificó búfalos de agua blancos, ofreció toneladas de arroz y flores al cráter, pero nada funcionó. Los javaneses más educados, especialmente aquellos expuestos a ideas occidentales, comenzaron a cuestionar abiertamente el sistema entero. Si los volcanes eran fuerzas naturales gobernadas por leyes físicas, no deidades caprichosas, entonces ¿qué legitimidad tenían los gobernantes que afirmaban hablar con ellos? Vi el comienzo del fin de un sistema de gobierno que había durado 1000 años. Sin embargo, sería un error pensar que las creencias tradicionales simplemente desaparecieron. En muchos casos, se transformaron, adaptándose a las nuevas realidades. En Japón, por ejemplo, el sintoísmo incorporó elementos de la comprensión científica de los volcanes, argumentando que los kami trabajaban a través de las leyes naturales, no contra ellas. Un sacerdote sintoísta del Monte Aso explicó esta síntesis. Los occidentales creen que han descubierto algo nuevo cuando hablan de placas tectónicas y magma, pero nosotros siempre supimos que la tierra se movía, que había fuego líquido bajo nuestros pies. Lo llamábamos la respiración de los kami, el pulso del dragón subterráneo. Los nombres son diferentes, pero la verdad es la misma. Vivimos sobre fuerzas más grandes que nosotros, fuerzas que debemos respetar, ya las llamemos dioses o geología. En América Latina, el sincretismo tomó formas diferentes. Los pueblos indígenas combinaron sus creencias volcánicas tradicionales con el catolicismo impuesto por los colonizadores, creando nuevas formas de religiosidad volcánica. Los volcanes se asociaron con santos católicos, el Popocatépetl con San Gregorio, el Cotopaxi con Santiago. Una procesión en honor a San Gregorio del Popocatépetl en 1820 podría haber sonado así. Los fieles avanzan lentamente por el camino de ceniza, llevando la imagen del santo vestido con ropas bordadas con motivos de llamas y humo. Cantan en una mezcla de español y náhuatl, pidiendo protección contra la ira del volcán y buenas cosechas en sus tierras. Los ancianos susurran los nombres antiguos del volcán entre las oraciones cristianas, manteniendo viva una tradición que se niega a morir. La llegada de la vulcanología moderna en el siglo XIX trajo consigo expediciones científicas a volcanes activos en todo el mundo. Estos primeros vulcanólogos, armados con termómetros, barómetros y teorías geológicas, a menudo se encontraban en conflicto con las poblaciones locales que veían sus instrumentos como profanaciones. Un incidente revelador ocurrió en 1880, cuando un equipo de geólogos británicos intentó instalar instrumentos de medición en el Merapi en Java. Un anciano guardián del volcán les advirtió: «Pueden medir todo lo que quieran, pero hay cosas que sus instrumentos nunca captarán. El espíritu de la montaña no se revela en números. Cuando llegue el momento, sus máquinas les dirán que todo está bien, y entonces la montaña explotará porque no escucharon con el corazón, solo con la mente». Irónicamente, el anciano tuvo razón. El Merapi entró en erupción inesperadamente 2 años después, destruyendo varios pueblos y matando a más de 1000 personas. Los instrumentos no habían detectado las señales que los observadores tradicionales, con siglos de conocimiento acumulado, habrían reconocido. A medida que entramos en el siglo XX y XXI, la relación entre la humanidad y los volcanes ha experimentado lo que podríamos llamar un renacimiento volcánico. Una síntesis fascinante entre el conocimiento científico moderno y la sabiduría tradicional, entre la tecnología de punta y las prácticas ancestrales, entre el respeto reverencial y la comprensión racional. La erupción del Monte Pelé en Martinica en 1902 marcó un punto de inflexión en esta nueva era. La destrucción completa de Saint-Pierre, entonces conocida como el París del Caribe,
Con casi 30.000 muertos en cuestión de minutos, demostró que incluso con todo el progreso científico, los volcanes seguían siendo fuerzas que podían borrar civilizaciones enteras en un instante. Un superviviente, uno de solo 3 en toda la ciudad, describió el momento del desastre desde su celda en la prisión de la ciudad, el único lugar que lo protegió. Escuché un rugido que no venía del cielo ni de la tierra, sino de todas partes a la vez. El aire se volvió fuego. A través de la pequeña ventana de mi celda, vi una nube negra descendiendo por la montaña, moviéndose más rápido que un caballo al galope, devorando todo a su paso. En segundos, el bullicio de la ciudad se convirtió en silencio, un silencio más aterrador que cualquier grito. Esta erupción llevó al desarrollo de la vulcanología moderna como disciplina científica seria. Los científicos se dieron cuenta de que necesitaban no solo instrumentos, sino también una comprensión profunda de los patrones históricos y culturales de las erupciones. Comenzaron a valorar los registros mantenidos por las culturas volcánicas tradicionales, reconociendo que contenían datos invaluables. En Japón, después del gran terremoto de Kanto de 1923, parcialmente causado por actividad volcánica submarina, el gobierno estableció uno de los primeros sistemas integrales de monitoreo volcánico del mundo. Pero lo revolucionario fue que este sistema no solo incluía sismógrafos e instrumentos científicos, sino también una red de observadores culturales, ancianos locales que conocían las sutiles señales tradicionales de actividad volcánica. Un informe de este período revela la síntesis. El anciano Yamamoto del pueblo de Fujinomiya reporta que las aguas termales han cambiado de sabor, volviéndose más amargas, lo que según la tradición local indica movimiento profundo en la montaña. Esto correlaciona con nuestras lecturas sísmicas que muestran tremores armónicos a 8 kilómetros de profundidad. La combinación de observación tradicional y medición científica nos da una imagen más completa que cualquier método por sí solo. La erupción del Monte Santa Elena en Estados Unidos en 1980 demostró que incluso las naciones más tecnológicamente avanzadas podían ser sorprendidas por el poder volcánico. Pero también mostró cómo la ciencia moderna podía salvar vidas. La evacuación preventiva, basada en monitoreo científico, limitó las muertes a 50 y 7 personas en lo que podría haber sido una catástrofe mayor. Harry Truman, el octogenario que famosamente se negó a evacuar y murió en la erupción, se convirtió en un símbolo moderno de la antigua relación entre humanos y volcanes. Sus últimas palabras grabadas fueron: «He vivido con esta montaña durante 54 años. Me ha dado todo, mi hogar, mi sustento, mi paz. Si quiere llevarme ahora, es su derecho. No abandono a los viejos amigos». En Filipinas, la erupción del Pinatubo en 1990 representó un triunfo de la cooperación entre conocimiento tradicional y ciencia moderna. Los Aeta, que habían vivido en las laderas del volcán durante generaciones, notaron cambios sutiles meses antes de que los instrumentos detectaran algo anormal. Los jabalíes migraban ladera abajo, las fuentes termales se secaban, los árboles morían sin razón aparente. Un líder Aeta explicó su decisión de cooperar con los científicos. Nuestros ancestros nos enseñaron a leer las señales de la montaña, pero también nos enseñaron a adaptarnos y aprender. Estos científicos tienen máquinas que pueden ver dentro de la montaña, algo que nosotros no podemos hacer. Combinando su vista interior con nuestra vista exterior, podemos entender mejor lo que la montaña intenta decirnos. Esta cooperación salvó decenas de miles de vidas. La evacuación masiva, informada tanto por datos sísmicos como por observaciones tradicionales, fue una de las más exitosas en la historia volcánica.
Cuando el Pinatubo finalmente explotó, expulsando más material a la atmósfera que cualquier erupción desde el Krakatoa, las áreas de peligro estaban casi completamente evacuadas. En el siglo XXI, hemos visto surgir lo que algunos llaman turismo volcánico consciente. Millones de personas viajan cada año para ver volcanes activos, pero no solo como espectáculos naturales, sino como experiencias espirituales y educativas. En lugares como Hawái, los tours son dirigidos por guías nativos que combinan explicaciones geológicas con historias culturales tradicionales. Una guía hawaiana moderna podría decir: este flujo de lava que ven no es solo roca fundida a 1200 grados Celsius. Para nosotros, es la sangre de la tierra, la manifestación física de Pele creando nueva tierra. La ciencia nos dice que Hawái existe debido a un punto caliente en el manto terrestre. Nuestra tradición dice que Pele viajó desde Tahití buscando un hogar. Ambas historias son verdaderas, solo describen la misma realidad desde diferentes perspectivas. El cambio climático ha añadido una nueva dimensión a nuestra relación con los volcanes. Los científicos ahora entienden que las erupciones volcánicas pueden temporalmente enfriar el planeta al inyectar aerosoles en la estratosfera. Algunos han propuesto incluso la geoingeniería volcánica, imitar artificialmente los efectos de las erupciones para combatir el calentamiento global, una idea que habría parecido pura hubris a nuestros ancestros. Pero también hemos redescubierto la humildad. La erupción del Eyjafjallajökull en Islandia en 2010, aunque relativamente pequeña, paralizó el tráfico aéreo en Europa durante semanas, recordándonos cuán vulnerable sigue siendo nuestra civilización tecnológica ante el poder volcánico. Un ejecutivo varado en el aeropuerto de Heathrow reflexionó: tenemos satélites, supercomputadoras, podemos predecir el clima con días de anticipación, pero una montaña en una isla remota puede detener el mundo moderno. Es humillante y, de alguna manera, reconfortante saber que la naturaleza sigue siendo más poderosa que nosotros. Las comunidades que viven cerca de volcanes activos han desarrollado nuevas formas de resiliencia que combinan lo mejor de ambos mundos. En Indonesia, el sistema Hermana empareja pueblos en zonas volcánicas con pueblos en áreas seguras, un eco moderno de los antiguos sistemas de refugio. Durante evacuaciones, las familias van a sus pueblos hermanos, donde tienen relaciones preestablecidas, convirtiendo el desplazamiento forzado en visitas familiares extendidas. En América Central, las cooperativas de café han aprendido a marketer su producto como café volcánico, aprovechando la rica mineralidad del suelo volcánico como un punto de venta único. Los agricultores que una vez vieron los volcanes solo como amenazas, ahora los ven también como socios comerciales, manteniendo la relación simbiótica que sus ancestros entendían intuitivamente. La educación volcánica moderna en estas regiones combina ciencia rigurosa con respeto cultural. Los niños aprenden sobre placas tectónicas y composición del magma, pero también aprenden las historias tradicionales y los sistemas de conocimiento local. Un libro de texto moderno en una escuela guatemalteca podría incluir tanto diagramas de la estructura interna de un volcán como las historias mayas sobre los señores del Xibalbá que viven bajo las montañas de fuego. Los avances en tecnología de monitoreo han alcanzado niveles que parecerían mágicos a nuestros ancestros. Satélites que pueden detectar deformaciones milimétricas en la superficie de un volcán, sensores que pueden escuchar el movimiento del magma a kilómetros de profundidad, drones que pueden volar a través de columnas de ceniza para tomar muestras. Pero incluso con toda esta tecnología, los vulcanólogos modernos admiten que la predicción exacta de erupciones sigue siendo esquiva. Un vulcanólogo veterano del Observatorio Vulcanológico de Hawái lo expresó así: después de 30 años estudiando volcanes con los mejores instrumentos disponibles,
He llegado a apreciar lo que las culturas tradicionales siempre supieron. Cada volcán tiene su propia personalidad. El Kilauea es relativamente predecible, casi gentil en sus erupciones. El Vesubio es traicionero. Puede dormir por siglos y luego explotar sin mucha advertencia. El Etna es como un viejo amigo gruñón, siempre quejándose pero rara vez verdaderamente peligroso. Nuestros instrumentos nos dan datos, pero entender verdaderamente un volcán requiere algo más, algo que quizás se acerca a una relación personal. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo, habiendo recorrido cientos de miles de años de historia humana entrelazada con el fuego volcánico. Pero en realidad no hay final para esta historia, porque mientras escribo estas palabras y mientras tú las escuchas, hay 40 volcanes en erupción en este momento alrededor del mundo, continuando la danza eterna entre la humanidad y las montañas de fuego. Hemos visto cómo nuestros ancestros más remotos transformaron el terror primordial en reverencia sagrada, cómo construyeron civilizaciones enteras alrededor de la adoración volcánica, cómo sus descendientes lucharon con las tensiones entre fe y razón, tradición y modernidad, supervivencia y trascendencia. Hemos escuchado las voces de sacerdotes y científicos, de agricultores y emperadores, todos unidos por la experiencia compartida de vivir bajo la sombra de los volcanes. ¿Qué nos enseña esta larga historia sobre nosotros mismos como especie? Primero, nos revela nuestra extraordinaria capacidad de adaptación. Donde otras especies huyen del peligro volcánico, los humanos no solo permanecemos, sino que prosperamos. Transformamos la amenaza en oportunidad, el miedo en fascinación, la destrucción en creación. Esta alquimia psicológica, esta capacidad de encontrar significado y belleza en las fuerzas más aterradoras de la naturaleza, es quizás únicamente humana. Pensemos por un momento en lo que significa elegir vivir junto a un volcán activo. No es ignorancia ni fatalismo, como a veces asumen los observadores externos. Es una comprensión profunda de que la vida misma es un riesgo, que la seguridad absoluta es una ilusión y que los lugares de mayor peligro son a menudo también los lugares de mayor vitalidad. Los suelos volcánicos no solo son fértiles en el sentido agrícola, son fértiles culturalmente, produciendo algunas de las sociedades más creativas, resilientes y filosóficamente sofisticadas de la historia humana. La historia de los dioses del fuego también nos habla de nuestra necesidad humana fundamental de narrativa y significado. Frente a fuerzas que nos superan infinitamente en poder, no nos rendimos al caos. En cambio, creamos historias de dioses y demonios, de amantes petrificados y montañas con personalidad, de contratos sagrados entre humanos y fuerzas telúricas. Estas historias no eran simplemente entretenimiento o superstición, eran tecnologías de supervivencia psicológica, formas de hacer habitable un mundo que de otra manera sería insoportablemente caótico. Incluso ahora, en nuestra era de satélites y supercomputadoras, seguimos contando historias sobre los volcanes, solo que ahora nuestras historias hablan de puntos calientes del manto y subducción de placas tectónicas. Pero en el fondo, seguimos haciendo lo mismo que nuestros ancestros, tratando de entender y relacionarnos con fuerzas que, a pesar de todo nuestro conocimiento, siguen siendo fundamentalmente misteriosas y abrumadoras. La vulcanología moderna nos ha enseñado mucho sobre el funcionamiento físico de los volcanes, pero también nos ha enseñado humildad. Cada volcán que creemos entender nos sorprende. Cada modelo predictivo eventualmente falla. Los volcanes nos recuerdan que, por mucho que avance nuestra ciencia, seguimos siendo aprendices en la escuela de la naturaleza. Y quizás eso es algo bueno. En un mundo donde cada vez más aspectos de la vida están controlados, medidos, predecidos y optimizados, los volcanes permanecen salvajes.
Son recordatorios de que no somos los amos del planeta, sino participantes en un drama geológico que comenzó mucho antes que nosotros y continuará mucho después de que hayamos desaparecido. Pero la historia de los dioses del fuego también es una historia de esperanza, porque si nuestros ancestros, con su tecnología limitada y conocimiento fragmentado, pudieron no solo sobrevivir sino prosperar junto a los volcanes, entonces nosotros, con todas nuestras herramientas y comprensión moderna, seguramente podemos enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. El cambio climático, los desastres naturales, las pandemias. Estos son los volcanes de nuestra era, fuerzas disruptivas que amenazan con destruir el mundo que conocemos. Pero la historia de las culturas volcánicas nos enseña que la destrucción y la creación son inseparables, que las crisis son también oportunidades, que la adaptación y la resiliencia son posibles incluso frente a fuerzas abrumadoras. Los pueblos volcánicos no solo sobrevivieron, crearon algunas de las obras de arte más hermosas, las filosofías más profundas, las innovaciones agrícolas más importantes de la historia humana. Nos enseñaron que es posible danzar con el peligro, negociar con el caos, encontrar belleza en la destrucción. Mientras te preparas para dormir esta noche, querida comunidad de Somnialis, lleva contigo esta reflexión. Somos los herederos de 100.000 años de sabiduría volcánica. En nuestras células llevamos la memoria de ancestros que miraron al fuego primordial y, en lugar de solo temer, también se maravillaron. Que aprendieron no solo a sobrevivir, sino a transformar el peligro en oportunidad, el miedo en respeto, la destrucción en renovación. Los volcanes nos enseñan que el cambio, incluso el cambio violento y disruptivo, es parte del orden natural, que la estabilidad es temporal y la transformación es constante, que la misma fuerza que destruye también crea, que la vida es más resiliente de lo que imaginamos, siempre encontrando formas de florecer incluso en los paisajes más hostiles. Y quizás lo más importante, los volcanes nos enseñan sobre el tiempo profundo, el tiempo geológico que hace que nuestras vidas individuales parezcan destellos momentáneos. Pero incluso en nuestra brevedad, somos parte de algo más grande. La historia continua de la vida en un planeta dinámico, la conversación eterna entre la conciencia humana y las fuerzas primordiales de la Tierra. Te pregunto ahora, mientras la noche envuelve tu parte del mundo, ¿cuáles son los volcanes en tu propia vida? ¿Qué fuerzas disruptivas pero potencialmente creativas estás enfrentando? ¿Cómo puedes aplicar la sabiduría de las culturas volcánicas, esa mezcla de respeto, adaptabilidad y resiliencia, a tus propios desafíos? Comparte con nosotros en los comentarios. ¿Hay alguna historia de volcanes en tu cultura familiar o local? ¿Has visitado alguna vez un volcán y sentido esa mezcla de temor y fascinación que nuestros ancestros conocían tan bien? ¿Cómo has transformado las erupciones en tu vida personal en oportunidades de crecimiento? Recuerda que no estás solo en este viaje. Al igual que las antiguas comunidades volcánicas que desarrollaron sistemas de apoyo mutuo y refugio compartido, nuestra comunidad de Somnialis está aquí para apoyarte a través de tus propias transformaciones. Cada noche, mientras compartimos estas historias, tejemos una red de conexión humana que trasciende la distancia física. Si esta exploración de los dioses del fuego ha resonado contigo, considera unirte más profundamente a nuestro viaje nocturno. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas expediciones a los misterios de la historia humana. La próxima semana exploraremos las civilizaciones perdidas del Sahara Verde, cuando el desierto más grande del mundo era un paraíso tropical lleno de lagos y ríos. Y ahora, mientras el silencio nocturno te envuelve, mientras tu respiración se hace más profunda y regular, recuerda que eres parte de un linaje ininterrumpido que se extiende hasta los primeros humanos que vieron el fuego brotar de la tierra y, en lugar de solo huir, se quedaron
para contemplar el misterio. En tus sueños esta noche, quizás visites esas antiguas montañas de fuego, quizás escuches los cantos de los sacerdotes volcánicos, quizás sientas el calor primordial que forjó los continentes y continúa dando forma a nuestro mundo. Y cuando despiertes mañana, tal vez mires el mundo con ojos nuevos, viendo en cada desafío no solo una amenaza, sino también una invitación a la transformación. Los volcanes duermen, pero nunca mueren. El fuego espera bajo nuestros pies, recordándonos que vivimos en un planeta vivo, dinámico, creativo. Y nosotros, pequeños y frágiles como somos parte de esa creatividad, participantes en la danza eterna entre el orden y el caos, la estabilidad y el cambio, la destrucción y la creación, que el espíritu de los antiguos dioses del fuego, esa mezcla de poder y belleza, de peligro y fertilidad, de destrucción y renovación, te acompañe en tus sueños y te inspire en tu despertar, que encuentres en tu propia vida el equilibrio que las culturas volcánicas buscaron durante milenios, el equilibrio entre el respeto por las fuerzas que no podemos controlar y la determinación de prosperar a pesar de y gracias a su presencia. Desde este rincón del universo donde las palabras se encuentran con el silencio, donde las historias antiguas iluminan el presente, donde la comunidad de Somnialis se reúne cada noche para explorar los misterios del pasado y los sueños del futuro, te deseamos una noche de descanso profundo y sueños volcánicamente creativos. El fuego primordial que surgió de la Tierra hace millones de años sigue ardiendo, no solo en las montañas sagradas del mundo, sino en el corazón de cada uno de nosotros, en esa chispa de curiosidad y asombro que nos hace humanos. Que esa llama te guíe suavemente hacia el sueño y te despierte mañana renovado, como la tierra después de la ceniza, listo para florecer en el suelo fértil de un nuevo día. Buenas noches, querida comunidad. Que los ecos de las historias antiguas resuenen en tus sueños, que la sabiduría de los pueblos del fuego ilumine tu camino, y que la paz de la noche profunda, esa calma que precede tanto al sueño como a la erupción, te envuelva ahora completamente. Hasta la próxima historia, hasta el próximo viaje, hasta la próxima vez que nos reunamos en este espacio sagrado donde el pasado y el presente se encuentran, donde las historias antiguas cobran nueva vida, donde la comunidad de Somnialis continúa creciendo y profundizándose como las raíces de un árbol antiguo. El silencio regresa ahora, como regresó al principio de nuestra historia, ese silencio profundo que precede a las grandes transformaciones. En ese silencio, escucha el latido de tu propio corazón, ese volcán interno que bombea vida a través de tu ser. Y recuerda, al igual que las montañas de fuego que hemos explorado esta noche, tú también eres una fuerza de la naturaleza, capaz de destrucción y creación, de quietud y erupción, de sueño profundo y despertar brillante. Descansa ahora, sueña profundamente y que cuando despiertes lleves contigo la memoria del fuego.